¿Puede pasar esto, Sebas, por favor? Argente, lo que les he contado de ustedes, la tercera edición, la última. Caso clínico. Ojo. Un varón de 50 años consulta por tos seca nocturna de 3 meses de evolución crónica. Lo despierta y se acompaña de sibilancias. Y opresión torácica. Como único antecedente refiere rinitis estacional, es decir, una alergia nasal. En el momento de la consulta estaba asintomático y no tenía hallazgos patológicos. Examen físico, el examen físico estaba bien. Los estudios de laboratorio, la sangre, la radiografía y todas eran normales. O sea, ya te dice que la batería laboratorial era normal. Dos preguntas. ¿Qué dato de historia, diagnóstico? De acuerdo con su presunción, ¿solicitaría algún estudio complementario? Eso también ya les dije la vez pasada. Sistema 1, sistema 2. Sistema 1, reconocimiento de patrón. Sistema 2, hipotético deductivo. Sistema 1 se hace en segundos. Sistema 2 es analítico. Esto es intuitivo. Esto es analítico. Es un continuo. Uno va de aquí para acá. ¿Dónde están ustedes que están empezando? Están acá mayormente. Pero en la medida que vayan entrenándose más, van a estar acá más. Para esto que es intuitivo se usa heurística, atajo mental. Y si se usa heurística, puede haber sesgo. O sea, puede haber más error. No se mancha la heurística, sino que, como no hay mucha experiencia, podemos errar. Como si yo jugara fútbol, ¿no? Cometo una falta. La pelotita no se mancha. Yo cometí la falta. La pelota no se mancha. ¿No? Lo digo alguna vez un 10, ¿no? Entonces, aquí aplico heurística, atajo mental, para decir el diagnóstico inmediato. Pero como aplico heurística, tengo riesgo de errar. Tengo riesgo de un 0. Acá no tanto. Pero acá es un poco más deliberativo, más analítico, más lento. Pensar rápido, pensar lento. Continuo. Entonces vean ustedes aquí. Voy a aplicar esto. Si viene un paciente de mediana edad que viene con tos crónica, ¿por qué dice tos crónica? Porque tiene más de 8 semanas la tos, 3 meses, y tiene sibilancias. En las noches, o sea, tiene ritmo circadiano. O sea, la tos aparece según el ritmo circadiano de la persona. Con sibilancias. Y tiene sibilancias. Refiere. Entonces ya puedo plantear un síndrome. Síndrome de succión bronquial de vía aérea. Así. Primera opción. Depende. No me dan más datos. Si el sibilante es inspiratorio, expiratorio, polifónico, monofónico, localizado, difuso. Extratorácico superior, intratorácico superior, intratorácico inferior. No me dice. Pero sabemos por frecuencia que la primera opción es asma. Pero también puede ser una variante de asma. ¿Ven? Y en el asma, las imágenes son normales. Radiografía normal. Con el asma, mayormente la placa es normal. También podría ser un EPOC, aunque no dice que tenga antecedentes, tabaco, humo de leña. Eso es sistema 1. Aquí. Sistema 2. Sistema 2. Diferencial. Diagnóstico diferencial. Uy. ¿Cuántas enfermedades, síndromes me dan sibilancias? Asma, EPOC, embolia pulmonar, falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda, goteo postnasal, es traqueal, una lista es larga. Pero ¿cuál se ajusta a este paciente? ¿Cuántos diferenciales debo decir? Bueno, olímpicamente todos, pues, ¿no? Todos. Wow. Al menos dime una valla, ya, 6 a 8 diferencias. 6 a 8. ¿Ya? Entonces, con una placa normal, me está descartando enfermedades parenquimatosas que generan silbidos. Y algunas se mantienen todavía. ¿Cuál se mantiene? Asma, EPOC, embolia pulmonar, por medicamentos, se mantiene, aunque no hay datos. Entonces, de acuerdo con la presunción, obstrucción de vía aérea fina, ¿solicitaría algún estudio complementario? Sí. Ese es agente.
¿no? Está en su libro, compartido. Entonces, les dije en la primera clase, si yo quisiera ver anatomía, pues pido imágenes. Si yo quiero valorar funcionalidad, pues pido una prueba funcional. ¿Qué prueba funcional podríamos pedir en este caso? Sospechando, primera opción, anorexia. Esa es la idea, ¿no? Esta es otra estrategia de razonamiento, ¿ah? Que la gente lo propone. Yo les propongo, miren, yo he leído hasta 10 maneras de evaluar razonamiento clínico. Esta gente lo propone, no está mal. Lo vamos a revisar en el semestre. Pero este crucigrama es reconocer patrón. Es otra estrategia. ¿Ya? Lo vamos a revisar también. Delante. Bueno, vamos a tos. ¿Qué es la tos? Es un reflejo. Es un reflejo natural de protección de vía aérea. La tos es el síntoma principal, el más importante respiratorio. Varias formas de clasificar la tos. Tos seca, tos húmeda, tos matutina, tos vespertina, tos aguda, subaguda crónica, ¿ya? Y puede estar acompañada o no de concomitantes. Hay varias fases, ¿no? Las fases son 3 o 4 fases, pero al final el objetivo es eliminar las sustancias exógenas nocivas que están en la vida. ¿De acuerdo? Hay varios puntos en el mecanismo de la tos. Tenemos los irritantes, tenemos las zonas tosígenas reales, las zonas tosígenas no reales, las vías aferentes, al centro de la tos, y el centro de la tos viajan las vías eferentes hacia los músculos de la ventilación, inspiratorios y expiratorios, para provocar el reflejo mecánico de la tos. Y este centro de la tos está regulado por la corteza. Por eso yo les digo, no lean solo un libro, lean todo lo que puedan. Este es el agente de la última edición que les he compartido. Este es el reflejo. Lo que acabo de decir, zonas tosígenas reales y no reales, las vías aferentes hacia el centro de la tos, de ahí las vías eferentes hacia los músculos de la ventilación, expiratorios e inspiratorios. Pero este centro de la tos está regulado por la corteza. Y cuando nosotros tenemos la corteza que regula el centro de la tos, y todo esto se llama complejo fenomenológico de la tos. Así se llama. Y contrasto, similar en otro libro de semiología clásico, ¿no? Acá están las zonas tosígenas reales y no reales, viajan por las vías aferentes hacia el centro de la tos, y de ahí salen las vías eferentes hacia los músculos de la ventilación para el reflejo mecánico. Pero este centro de la tos está regulado por la corteza. Y por esas vías aferentes hay una información nerviosa. Esta información nerviosa, como ustedes ven acá, por vías lentas y vías rápidas, ¿no? Por ejemplo, la vía RAS, ¿no? Viaja hasta el centro de la tos que está en el tronco cerebral, pero este tronco cerebral está regulado por la corteza. Claro, ¿no? Entonces yo voy a un centro, digamos, comunitario, donde hay mucho silencio, una biblioteca o un centro religioso, y yo estoy con un proceso respiratorio y estoy tosiendo y tosiendo, pues entro porque tengo que entrar, ¿no? Y voy a tener que inhibir la tos voluntariamente. Yo puedo inhibir la tos voluntariamente si lo puedo hacer hasta donde pueda, ¿no? O al revés, ¿no? Si yo veo una persona que está haciendo algo indebido y yo estoy ahí presente, pues hago voluntariamente. Estoy tosiendo, regulando por la corteza. Entonces sí existe por neurociencia regulación cortical del reflejo de la tos. ¿De acuerdo? Y va a depender las vías rápidas o lentas según la fisiopatología de lo que estás estudiando. Veremos rápidamente cada punto del mecanismo de la tos. Punto de partida. Primero es irritante. Polen, irritantes ambientales, llegan a las zonas tosígenas. ¿Por qué decimos reales? Porque si aparece ahí el estímulo, sí o sí va a haber tos, y esa tos va a ser exigente, pertinaz, continua. ¿Cuáles son esos lugares donde la tos es exigente, pertinaz, continua? Por eso se llaman reales. El espacio interaratoideo, la carina, los bronquios principales, esas zonas, si ocurre ahí el problema irritante, la tos va a ser pertinaz, exigente, continua,
Pero también existen zonas tosígenas no reales, en las cuales puede que haya tos como no. Y les he mostrado en los anteriores gráficos. Mucosa nasal, senos paranasales y otros. Vean ustedes, ¿no? En este caso, centro de la tos, regulado por la corteza, insisto, ¿no? Y parten las vías eferentes hacia los músculos de la ventilación que hemos revisado en primeras clases para que se ocurra el reflejo, ¿ya? Más expiratorios que inspiratorios. ¿No? Este es de un libro que es una revista, se llama Medicine, ¿no? De lectura obligada en Inglaterra para pregrado, ustedes son pregrado. Irritantes o trígeros desencadenantes, ¿cuáles son? Pues tabaco, perfumes, polen, smog, ¿no? Llegan a las zonas reales o no reales, de ahí parten las vías aferentes por estos nervios que son de rápidos o lentos hacia el centro de la tos, que está regulado por la corteza, ¿no? Para que se produzca el fenómeno, el reflejo de la tos. Up to date, ¿no? Lo que acabo de mencionar, por favor revisen esto. Varios nervios craneales, el vago, el principal nervio de la vía aferente, de las zonas tosígenas reales o no reales, centro de la tos, ¿no? Regulado por la corteza cerebral, y salen las vías eferentes hacia los músculos de la ventilación para provocar el reflejo. Entonces, no olvidar ese punto. ¿Ya? Es importante este punto. Muchas causas, muchos triggers, ¿no? Puede ser un medicamento, puede ser una alergia, puede ser un reflujo. Entonces vean las zonas tosígenas no reales. Esto es de Llanos. Todos estos que están en verde son zonas tosígenas no reales. O sea que puede haber tos como no. Entonces las vías centrípetas o las vías aferentes, varias paredes craneales, por ejemplo, el décimo par, hacia el centro de la tos. ¿Dónde está el centro de la tos? Está en el tronco cerebral a nivel del tercer ventrículo junto a los tubérculos cuadrigémenos. Ahí está el centro de la tos. Centro tosígeno, centro de la tos. Y de ahí parten las vías eferentes o centrífugas, otra vez acá está el vago, hacia los músculos que van a dar el efecto motor, ¿no? De eliminar. ¿Cómo se clasifica la tos? Clasificación clínica: seca, húmeda. ¿Y por qué puede estar húmeda? Bueno, por secreciones broncovasculares, ya, por bronquiales, disculpe, por supuraciones bronquiales. Sinónimo: tos grata, tos húmeda, tos ingrata, tos extra. En adultos mayores, frágiles, puede haber tos inútil. O sea, el paciente escuchas, pero ves que está tosiendo, pero ni se oye. O sea, no hay una efectividad de remover las secreciones. ¿Ya? Causa de tos seca, irritaciones. Causa de tos húmeda, supuraciones. Característica de la tos: muchas características, depende de la emoción del enfermo, de si hay o no expectoración, de la inflamación, de la enfermedad causal, ¿no? Y por esas razones puede ser clasificada como escasa, por ejemplo tuberculosis, ¿no? Poco intensa, frecuente, pertinaz, quintosa, o sea, 5 golpes de tos con un histidón inspiratorio, con vómito y con eructo. Zona tosígena real, donde hay tos sí o sí y es continua, que afecta a la laringe, la tráquea, principalmente. En cuanto al ritmo de la tos seca, ligera, tuberculosis, ¿no? La tos fuerte, perruna, cuando escuchamos una tos de perro, tenemos que valorar algún proceso a nivel de la vía aérea superior, que puede ser por compresión extrínseca, por ejemplo, un problema mediastínico. Tos quintosa son quintas de tos, cough, 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 y luego un histidor inspiratorio, ¿no? Eso al sospechar tos ferina. Por el tono puede ser una tos bitonal, 2 tonos, por ejemplo, tumores que comprimen el nervio laríngeo recurrente, la tos ronca o perruna en problemas laringios, ¿no? Es una emergencia en pediatría si el niñito viene con estridor. Estridor es un ruido que se escucha en la inspiración en el niñito, y si
escuchamos toser y tose como un perro, es una emergencia pediátrica porque ese paciente tiene una inflamación de vía aérea superior y puede generarle dificultad respiratoria. Es una emergencia. O la tos áfona, en la cual estás viendo que está tosiendo pero no se escucha. Tos áfona, ¿no? Cuando la TBC compromete la laringe. O una neoplasia también. La tos con vómito, se llama tos de Morton, tiene un nombre propio, tos mortoniana. Tos de Morton es tos con vómito. Muchas causas, ¿ya? Muchas causas. Tos ferina, tuberculosis. Antes decíamos, ¿no? Hace 50 años, ¿no? Decían, tos con vómito es tuberculosis. Bueno, eso era antes, ¿no? Muchas causas de tos con vómito. ¿Cuál? Si podía decir yo que trabajo en tuberculosis, la tuberculosis, ¿qué tipo de tos genera? Yo le podría decir que genera todas las toses. Todas las toses. Claro, la más frecuente es una tosecilla, una tos bajita, una tos escasa. Pero genera todas las toses, ¿ya? La tuberculosis. Causa de tos, pues podemos valorar enfermedades infecciosas inflamatorias, son las más frecuentes. Alérgicas o neoplasias también, cuerpo extraño. Enfermedades cardíacas o medicamentos. Argente otra vez. La última edición. El origen anatómico y la causa, ¿no? Ponen a la cabeza lo más frecuente, pues son enfermedades infecciosas inflamatorias de la vía aérea. Por ejemplo, una rinitis. A nivel bronquial es una bronquitis. A nivel de la pleura, una pleuritis. A nivel cardíaco, un corazón insuficiente, ¿no? O que la tos sea por un reflujo, o sea, un reflujo esofágico, o neurológica, ¿no? Por alteración de la deglución. El paciente con Parkinson, por ejemplo, no puede deglutir y hace aspiraciones y tose, ¿no? Medicamentos, los YECAS, por las bradicininas que se forman, ¿no? Muy usados, y otras causas de tos, ¿no? Esto también es de medicina. Acá la causa de tos y el ejemplo típico. Es otra manera de verlo, no es lo mismo, ¿no? Pero dominan las causas inflamatorias infecciosas. Aquí este cuadro también traigo de otra revista, en la cual vemos la diferencia en el caso clínico de Argente entre lo que es una tos de asma de lo que es una tos variante de asma. Las dos hacen tos crónica, pero la que silba, la que genera disnea es el asma, no la tos variante de asma. La tos variante de asma solo hay tos normal, pero no hay sibilantes, no hay dificultad para respirar. Entonces esa es la diferencia principal entre la tos por asma y la tos variante de asma. Lo menciono en esta diapositiva. También existen causas no malignas de tos en cuidados paliativos. Cuidados paliativos en los pacientes que son postrados con enfermedades muy graves, en la cual la medicina mundial lo que busca es aliviar síntomas. La tos aguda, ya vamos a ver, menos de 3 semanas, mayormente son cuadros inflamatorios, resfriado, up to date, y las que son más de 3 semanas subagudas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el más frecuente es síndrome de goteo postnasal, como causa de tos subaguda, no maligna, ¿no? Entonces, la clasificación temporal de tos sigue siendo vigente, publicada en el New England Journal of Medicine hace muchos años atrás. Aguda, subaguda o crónica. Aguda, menos de 3 semanas. El más frecuente, el resfrío común. ¿Recuerden? Y las causas up to date de resfrío común, lejos, las causas son virales. La más frecuente, rinovirus, y otros más. Coronavirus ahora, pues, ¿no? Que estamos después de la pandemia, siempre lo teníamos presente. ¿De acuerdo? Entonces, la causa de resfrío común más frecuente es viral. ¿Cuándo dice tos aguda? Menos de 3 semanas. Esto está publicado en Chess hace 5 años. ¿Y cuál es el mensaje de esta diapositiva? Que cuando tienes tos aguda, pregunta por banderas rojas. ¿Y cuáles son las banderas rojas? Hemoptisis, dolor torácico, baja de peso. Así el paciente no te lo diga, pregunta por banderas rojas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de tos aguda? Infecciosas, inflamatorias. Pero también puede ser exacerbaciones de cuadros crónicos. Por ejemplo, un asma en exacerbación, una bronquiectasia en exacerbación o un EPOC en exacerbación. ¿Ya? Tos subaguda, de 3 semanas a 8 semanas. Primera posibilidad, postinfecciosa. ¿Cómo es eso? Es aquella persona que pasa por un proceso infeccioso, inflamatorio, de vía aérea, sale del cuadro con medicamento o sin medicamento y se queda con la tos. Ya no hay el proceso, pero se ha quedado como una irritación la tos subaguda. ¿De acuerdo? Es la causa más frecuente, la postinfecciosa de tos subaguda. Cuando ocurre esto, igual en Chess, hace 5 años, publicado,
También debo preguntar por banderas rojas. ¿Cuáles son las banderas rojas que debo preguntar? Hemoptisis, baja de peso, fumador, dolor torácico. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las causas de tos subaguda? Inflamatorias. Por ejemplo, exacerbaciones de lo que ya que mencioné, ¿no? Asma, EPOC, bronquiectasia. Y lo más frecuente es posinfecciosa. Pero también debo buscar en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra ciudad, tuberculosis. Y la tos crónica es más de 8 semanas. La causa más frecuente es síndrome de goteo nasal. ¿Ya? O sea, una secreción que corre por la parte posterior de la nariz, por la parte posterior, y que genera irritación de las vías, ya mencioné, de las zonas tosígenas no reales y genera tos. ¿De acuerdo? Lo podemos fácilmente diagnosticar haciendo una rinoscopia. ¿Ya? Pero hay otras causas de tos crónica, ¿no? Asma, EPOC, reflujo gastroesofágico, ¿no? Bronquitis crónica, medicamentos, tuberculosis. Igual, ¿no? Tengo un paciente que tiene tos crónica, pregunto por banderas rojas, ¿no? Dolor torácico, hemoptisis, disnea, baja de peso. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de tos crónica? Recuerden, primero es el síndrome de tos de vía aérea superior, asma, la bronquitis eosinofílica no asmática, ¿no? Que les mostré un grafiquito, ¿no? Junto con variante de asma, y el reflujo gastroesofágico. Esas son las causas más frecuentes de tos crónica. Aquí está, ¿no? El diagnóstico, en Estados Unidos, por ejemplo, la causa de tos crónica está entre el asma, la tos variante de asma, ¿no? El reflujo esofágico, el síndrome de goteo postnasal. Ojo, ¿qué pasa si el médico tiene toda la tecnología y le hace todas las pruebas habidas y por haber y no encuentra la causa de tos crónica? Entonces queda como idiopático. Cuando ustedes escuchen idiopático, significa de que se le ha hecho una buena evaluación al paciente completa y no se encontró causa, entonces decimos idiopático. ¿Ya? Idiopático. También existen toses menos frecuentes, ¿no? En Estados Unidos, bronquiectasia, en nuestro medio, en nuestro hospital, esta bronquiectasia es causa frecuente de tos crónica. Entonces va a depender de la latitud para que puedas valorar esto. ¿Ya? Ahora, yo les pedí al grupo y lo han expuesto, me alegro, ¿no? Debes saber, pues, algunas toses, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre la tos? Y por el tiempo corto que tengo para exponer, dos escenarios. Primer escenario, ¿por qué ocurre tos en un paciente que tiene reflujo gastroesofágico? Pues es el estímulo, o sea, yo te voy a explicar, el estímulo de la pepsina y el ácido clorhídrico que al regresar hacia la mucosa esofágica afecta, irrita terminales, zonas tosígenas no reales que generan la tos. Y se hace un ciclo vicioso. El reflujo genera tos y la tos genera reflujo. Ciclo vicioso. Y es más, algunas veces puede hasta generar sibilantes. Por eso, si van a ser pediatras y viene un niñito de 5 años con sibilantes, pues una causa es reflujo, ¿no? Le corriges el reflujo y desaparece el sibilante. No todo lo que sirva es ácido, ¿no? Entender presente. También. Segundo, ¿no? ¿Qué pasa? La tos que tiene un paciente con cáncer. ¿Por qué un paciente con cáncer tiene tos? Cáncer de pulmón me refiero. Porque el tumor está directamente generando obstrucción de la vía aérea, atelectasia, fístula, sino vena cava superior o una metástasis linfática. O sea, directamente el tumor, al afectar la anatomía torácica, genera tos. Pero también puede ser secundario el tumor. Por ejemplo, un derrame pleural maligno, metastásico, en la pleura y receptor de tos, en el pericardio también. Puede generar bronquiectasias o microaspiración. Entonces vean ustedes, tratemos de explicar entonces puede la tos que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser más efectivo mientras más fisiopatológico sea. Otra vez al gente, ¿no? Si bien que tengo tos, ¿qué más debo saber para llegar al diagnóstico? Aparte de lo que ya se mencionó. ¿En qué momento se presenta? Se presenta en la noche, para sospechar un problema cardíaco, un reflujo, porque se recuesta el cuello dorsal, ¿no? En el ejercicio, de repente puede ser asma, inducida por el ejercicio. Con la alimentación, una aspiración, un paciente que tiene problemas de evolución. Con los cambios posturales, por ejemplo, bronquiectasias, ¿no? Cuando el paciente bronquiectásico se sienta después de estar durmiendo, se mueve la flema y genera tos, ¿no? O en ambientes alergénicos, los mecánicos, ¿no? Griferías, etc.
O por los síntomas que acompañan a la tos, la concomitancia. Si la tos es con sibilante, pues puede empezar en asma, ¿no? Si la tos es con hemoptisis, va a depender. Puede ser una tuberculosis, puede ser un cáncer. Si la tos es con broncorrea, o sea, mucha secreción bronquial, podría ser una bronquiolitis. Consecuencia de la tos. ¿Qué pasa cuando hay tos? Recuerden que la tos tiene valsalva. ¿Qué es valsalva? Pujo. Cuando uno tose, puja. Valsalva es pujo. Entonces, si el paciente tiene tos, aumenta la presión intratorácica, aumenta la presión intraabdominal. Al aumentar la presión intratorácica puede generarle en algunos pacientes frágiles neumotórax, ¿no? Aumenta la presión intraabdominal, que es frecuente en algunas personas que tienen el piso pélvico un poco débil, por ejemplo adultas mayores o personas que han tenido muchas cirugías, se les puede escapar la orina con la tos, ¿ya? Eso es algo que también ellos se quejan, ¿no? Up to date te pone muchas complicaciones de la tos, muchas, pero recuerde, por favor, que la tos genera valsalva. Recuerden, ¿qué es valsalva? Pujo, ¿no? Entonces, la tos es un reflejo, de defensa, pero cuando la tos se convierte en un enemigo para el paciente, cuando la tos le puede generar un daño hasta un riesgo de fallecer al paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un aneurisma cerebral, que ya hizo hemorragia subaracnoidea, ya está tratado. Ese paciente no tiene que toser, porque si tose, se revienta el aneurisma, fatal. Entonces le tengo que cortar la tos. Pero no es fisiológico, sí, pero en este caso no le conviene. Porque recordamos que la tos es basal. Y en algunas situaciones no conviene que esté. ¿Ya? Flujogramas es otra estrategia para razonar, ¿no? Si tenemos la opción de tener un flujograma, un algoritmo, podemos seguirlo. No estoy de acuerdo que sea guía ciega, ¿no? Guía ciega. Úsenlo con mucho cuidado. Por ejemplo, este es un algoritmo up to date de cómo debo enfocar una tos aguda crónica, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo está el examen físico? ¿Cómo está la anamnesis? ¿Cómo está la imagen radiográfica? ¿No? Y según ello me va orientando hacia qué etiología es. ¿De acuerdo? Algoritmo. Aquí también está otro algoritmo up to date para cuidados paliativos, los pacientes crónicos, frágiles. Miren, historia clínica, examen físico, y luego valoro con una imagen radiográfica qué debo hacer, ¿no? Si es una radiografía normal, si es una radiografía patológica, ¿no? Bien. Entonces, eso es todo. Bueno, ahora pasamos a expectoración, segundo turno. En expectoración, no debe haber expectoración. Si el paciente está sano, no debe haber expectoración. Pero si estamos en expectoración del paciente, ¿por qué ocurre eso? Porque la secreción bronquial que formamos todos nosotros todos los días ha cambiado de color, ya no es transparente, es verdoso, amarillento, tiene color. Ya no es un volumen pequeño, 15, 30, 100 ml, como dicen algunos textos, variables, sino ha aumentado de volumen. O ya no es filante, sino es espeso. Cuando eso ocurre, el paciente refiere que expectora. Porque si no tiene expectoración es normal, porque es algo que es pequeño, algo que es transparente, algo que no tiene color y lo deglute sin darse cuenta. Pero cuando comienza a botarlo, eso está para una evaluación. La expectoración acompaña casi todos los procesos respiratorios. ¿Qué debemos valorar de la expectoración? La cantidad. Si es muy abundante, sospecha bronquiectasias, abscesos. ¿De acuerdo? La viscosidad, la consistencia. Hay adherentes, por ejemplo, la contaminación exudativa, la neumonía, el asma. Puede ser necrótico, purulento, amarillo, verdoso, abscesos, o puede ser fluido, rosado, espumoso, como el edema pulmonar agudo. Bueno. El color. Eso va a depender del metabolismo de las noxas injuriantes en el moco, ¿no? Ya les mencioné, un repaso rapidito. El moco bronquial, 98% es agua. Mucinas, MU5AB, MU5C, AC, MU5B, MU5AC, perdón, y macromoléculas no mucinas, y sales, y fosfolípidos. Entonces, eso es. Pero si eso se agrega un injuriante infeccioso inflamatorio, pues va a cambiar en su metabolismo el color. Por ejemplo, ¿no? Si hay diluciones de la hemoglobina, se va a notar el plumbroso, color caramelo, ¿no? Muy sugestivo de las neumonías neumocócicas. O jarabe de grosella, muy sugestivo de neumonías proklebsiella, ¿no?
O achocolatado en las amibiasis tolíticas, ¿no? O verde amarillo verdoso, por ejemplo, en los cocos bacterianos, ¿no? O una tuberculosis, ¿no? Y negruzca en las antracosis o en los mineros de carbón, ¿no? Negruzca, ¿no? También llamada melanoptisis. Melanoptisis. Melano es negro, tisis es espectolación, ¿no? El olor y el sabor es del paciente. Ustedes no entran ahí. Nadie entra ahí, ¿ya? El 5 de octubre es el Día de la Medicina. Yo soy sanmarquino. Yo por mi formación de sanmarquino sé Carrión que ha hecho, ¿no? Paso por paso, toda la historia de Carrión. El estudiante de medicina quiso, ya saben ustedes lo que quiso demostrar, ¿no? Pero, ojo, nosotros queremos que tengan mucha prudencia cuando se expongan a pacientes de alta contagiosidad. Señor, señora, la flema que usted bota, ¿de qué color es? ¿De acuerdo? Así. ¿De qué sabor es? ¿No? Y le puede decir, no, bueno, tiene un olor a yeso mojado. Eso puede ser bronquiectasia. ¿Ya? O puede ser pútrido, fecaloideo. Eso puede ser anaerobio. ¿Ya? El sabor puede ser un sabor dulzón de manzanas. Puede ser diabético en cetoacidosis. Entonces es importante también estos puntos tener presente. ¿Ya? Pero es del paciente. Finalmente, puede ser por la consistencia mucosa, por ejemplo en los asmáticos, por la presencia de eosinófilos, en los moldes de eosinófilos que son los quitales de Leydig, mucopurulento en algunas enfermedades infecciosas. Si hay cavernas y sale el esputo como si fuera pila de monedas, eso se llama numular. El esputo numular es pila de monedas, que dibuja el molde de la bronquiectasia. Entonces bronquiectasia, pues, ¿no? Amarilla verdosa en abscesos, ¿no? Cerosa, rosada espumosa, en el edema pulmonar agudo. Y sanguinolenta, pues tuberculosis, cáncer o bronquiectasia, ¿ya? Entonces no olvidar expectoración. Va a depender del patrón para ver a cuál corresponde, ¿ya? Hemoptisis. Argente, última edición. Leamos juntos. Una mujer de 27 años de edad consulta por expectorar sangre roja desde hace una semana. En el último mes presentó episodios febriles diarios vespertinos y pérdida de peso no cuantificada. Banderas rojas. Convive con su padre y su hermano, quienes están medicados con antibióticos por una infección pulmonar. En el examen físico se encuentra adelgazada, taquicárdica, presión está bien, taquipneica y ligeramente subfebril. La auscultación pulmonar revela roncos estertores crepitantes en el campo superior derecho. ¿Se dan cuenta? Es el patrón. Estos patrones voy a tratar de hacerlo acá, ¿no? O sea, todo eso que está allá de la gente, desglosado aquí, ¿no? Para que, ya, esto con esto, esto con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se denomina la expectoración de sangre roja? Pregunta Argente. Hemoptisis, ¿no? ¿Podría ser pseudohemoptisis? Bueno, el pseudohemoptisis sería una expectoración de sangre por encima de la glotis, ¿no? Podría ser pues un problema, estamatorragia, varices sublinguales, gingivomorragia, muy bien, ¿no? ¿Cómo diferencia de la hematemesis? ¿Se ha revisado? Acá dice rojo. En cambio, la hematemesis es pozo de café, es marrón, ¿cierto? Acá dice tos. Sangre roja desde hace una semana. No dice tos. Pensé que había dicho tos. Porque mayormente la hematemesis es con vómito, ¿no? La hemoptisis va precedida de tos, la hematemesis de vómito. La hemoptisis va acompañada de flemas, de expectoración, la hematemesis de restos de alimentarios, ¿no? ¿De acuerdo? Así llegamos. Entonces, por lo que están acá diciendo, es más hemoptisis. ¿Cuáles son las causas más probables del cuadro clínico? ¿No? Entonces estamos acá. Ahí escuché a su compañero, muy bien, ¿no? Intuitivamente hace tuberculosis. Estamos en una ciudad, país, hospital de tuberculosis, todos los días vemos. Intuitivamente, ¿ves? Pero hay un sesgo. Puede ser que no sea tuberculosis. Entonces pasamos al diferencial. ¿Qué otras enfermedades me dan hemoptisis?
Ectasias, neoplasias, ¿no? Vasculitis, ¿no? Hongos, ¿no? Ya dijimos 6, ¿no? El tratamiento es 6, ¿ya? El diferencial. ¿Cuáles son las más probables? Esas. ¿Cómo continúa la evaluación diagnóstica? ¿Ya? ¿Qué le pedimos? Beca en esponja. Claro, si estás viendo tuberculosis, le pedimos bacillus activis. ¿Está bien? En la radiografía, no hay. Porque en la radiografía tengo que buscar un patrón cavitario de tuberculosis, ¿no? O en la tomografía busco arbolito en brote, arbolito en yema de tuberculosis, o patrón miliar. ¿Ya? Entonces, eso vamos a revisar. Entonces, vean ustedes, ¿no? Esto que propone Argente se desglosa en ese crucigrama. Avanzamos. ¿Qué es hemoptisis? Pues la presencia en la expectoración de sangre. ¿Pero cuánto? Pues, ¿no? Si es hilitos, manchitas, pintas, se llama expectoración hemotoica. Claro. Pero si es sangre en milímetros de mercurio, hablamos de hemoptisis. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ocurre esto? Por una afectación de la vía respiratoria, principalmente. Pero también puede ser por un compromiso de coagulación, que las plaquetas estén bajísimas o que los factores de coagulación estén muy bajos. Por ejemplo, los hemofílicos, por ejemplo, los pacientes con cánceres hematológicos. Pueden hacer hemoptisis, no porque tengan problemas en el pulmón, sino que sus plaquetas están demasiado bajas, o los hemofílicos no tienen el factor de coagulación, el factor 8, 9 o 11, ¿no? O puede ser un problema no respiratorio, un problema cardíaco, por congestión, por sobrecarga. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión pulmonar o tiene un problema de las válvulas cardíacas, sobre todo la mitral. Claro, esto es gravísimo, ¿no? Que tenga un aneurisma de la aorta, gravísimo, ¿no? Bueno, en todo caso, recuerden, lo más frecuente es problemas respiratorios. ¿Cómo clasifico? La más importante clasificación, ahí es cantidad. ¿Pero cuánto? Más de 100, menos de 100. Más de 100, masiva. Menos de 100, no masiva. ¿Y en qué se basa el 100? En el espacio muerto. Lo hemos revisado hace ya atrás. ¿Cuánto es el volumen de espacio muerto de toda la vía aérea? 150. Lo hemos revisado. Entonces, imagínense, 100 es punto de corte importante para decir más de 100, masiva, menos de 100, no masiva. Eso lo dice Argente. Ya nos menciona moderada de 100 a 120, como que va por ahí, ¿no? Pequeña, bueno, es puntos teñidos con sangre. Y masiva o grande, pues a boca llena, ¿no? A boca llena. También hay una clasificación de masiva cuando por hora se elimina 100 ml de hemolisis, ¿no? Entonces tenemos que hacer la historia clínica, cómo ha sido brusco, ha sido poco a poco, la calidad de la sangre para ver si no es una hematemesis o una pseudohemotisis. Y si hay síntomas asociados a concomitancia, ¿no? Taquicardia, fiebre. Y existe una pseudohemoptisis o hemoptisis falsa, ¿no? Cuando el sangrado es por encima de la glotis. Recuerda que hemoptisis es cuando el sangrado es por debajo de la glotis, subglótico. Si está por encima de la glotis, es pseudohemoptisis. ¿Y qué puede ser? Epístasis posterior, estomatorragia, varices de la rinofaringe, de la orofaringe, la base de la lengua, sublinguales o hematemesis. Argente. Causa de hemoptisis: mayormente inflamatorias, bronquitis, bronquitasias, tuberculosis, neoplasias, cáncer de pulmón, vasculares, valvulopatías cardíacas, estenosis mitral, falla cardíaca u otras, traumatismos. Por ejemplo, hay una hemoptisis que le da al género femenino en edad reproductiva que cada 28 días tiene hemoptisis. O sea, cada 28 días la mujer en edad reproductiva tiene hemoptisis. Entonces, a veces yo pregunto en el parcial, ¿no? Y me ponen tuberculosis. No, sí, pero explícame por qué. No hay explicación, ¿cierto? No es tuberculosis, pues, sino que hay tejido ectópico endometrial, o sea que se ha sembrado en el bronquio. Entonces, cuando en el periodo catamenial, entonces ese tejido ectópico que está en la mucosa bronquial sangra por el proceso de la menstruación. Se llama hemoptisis catamenial, ¿no? Por tejido ectópico endometrial en la mucosa bronquial, ¿no?
Y entonces, mayormente las causas respiratorias. Tuberculosis, siempre pensamos. Circulatorias, estenosis mitral. Y por problemas de coagulación, bajas plaquetas o problemas con los patrones de coagulación. 9, 8, 9 y 11. Otra vez, Argenti. ¿Cómo enfoco una hemoptisis? Ya les mencioné. Una manera, la que les recomiendo, es volumen. ¿Masiva o no masiva? Otra manera, Argenti, no está mal, por la imagen, ¿no? Si la radiografía es normal o es patológica. ¿Puede haber hemoptisis con radiografía normal? Por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar o una fístula arteriovenosa. Claro, si la placa es patológica, ya tendríamos que ver una tomografía o una endoscopía para ver la causa. Podría ser una neumonía necrotizante, podría ser una neoplasia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un libro importante que vamos a usarlo más adelante en clínicas, el Harrison. Clasifica la hemoptisis para el enfoque diagnóstico en el volumen. Si es un volumen masivo o no masivo. Y en base a ello, hace su plan de trabajo. Vuelvo acá. Les voy a plantear, eso fue publicado el año pasado, les voy a compartir esto. Para recordar la importancia del patrón. El patrón en el enfoque sistema 1, pensar rápido, intuitivo. Es un varón de 46 años de edad. Miren, mismo género, misma edad. Los tres vienen con hemoptisis, pero miren el patrón. Vean ustedes. Primer patrón. Este paciente, 46 años de edad, acude a su médico por hemoptisis. Luce sano. No es fumador y se está recuperando de un proceso bronquial. Vamos a ver más adelante que en la tercera unidad, bronquitis aguda, que mayormente son virales. Este patrón de presentación, lo que acabamos de escuchar, sugiere que la hemoptisis que tuvo, incluso fue muy poquito, fue esputo con teñido de sangre, litro de sangre, pues es parte de la bronquitis aguda. O sea, corresponde en este patrón, raro, pero corresponde. ¿Por qué? Porque su placa es normal, no tiene antecedentes, no fuma, luce sano. En este contexto. Pero es raro, ¿no? Bronquitis aguda que haga expectoración hematoica puede ocurrir, pero es raro. Eso, de repente, en Estados Unidos, donde fue publicado, puede darse, ¿no? En nuestro país, luego pensamos tuberculosis, pues, ¿no? Eso pasa, ¿no? También el contexto es importante, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No? Paso. Segundo. Mismo género, misma edad, con hemoptisis, pero ojo, miren, tiene tabaquismo, o sea, fuma, ¿no? Mucha fuma. 100 paquetes años es bastante cigarros por día, ¿ya? Tiene tos matutina, productiva, con esputo con sangre, ha bajado de peso, bandera roja. El anterior, no, nada, ¿no? Acá bandera roja, ha bajado de peso. Entonces, acá se sospecha cáncer de pulmón, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Tenemos que, pues, ¿no? Pedir unas imágenes, un Papa Nicolau de esputo y derivarlo al neumólogo para una broncofiloscopía. Entonces, el patrón. Misma edad, mismo género, hemoptisis, pero miren, este médico, ¿no? Se sale de respi, dice, no, yo le quiero examinar el corazón. Y le encuentra un soplo diastólico. ¿Cómo sabe que es soplo diastólico? Porque le encuentra un soplo en el foco mitral, que no coincide con el pulso. Porque si coincide con el pulso es sistólico. Pero si no está en el pulso, entonces es diastólico, ¿no? En el área mitral. Entonces, este paciente ha emigrado de un país en desarrollo. Perú es un país en desarrollo. Aquí tenemos fibra reumática. España hace años no tiene, un país desarrollado. Pero vean ustedes, el hecho de tener una salubridad no buena, este paciente con el soplo diastólico y foco mitral, a sospechar que esta hemoptisis es debido a hipertensión pulmonar debido a estenosis mitral. ¿Se dan cuenta? O sea, no todo es TB, ¿no? No. Deberíamos pensar así. Pero no se debe cerrar ahí nomás, sino debemos buscar según el patrón. ¿De acuerdo? Son 3 situaciones en las cuales el patrón te orienta a qué cosa. Y eso es lo que vamos a practicar en este laberinto, ¿no?
Bueno, causas de diagnóstico diferencial de hemoptisis sistema 2, ¿no? Diferencial. Muchas causas up to date, ¿no? Recuerden, en nuestro medio, bronquiectasias, tuberculosis, neoplasias, ¿no? En cuidados paliativos también, causas de hemoptisis similar, ¿no? Problemas hematológicos también. Existe hemoptisis debido a hemorragia alveolar. El síndrome de hemorragia alveolar difusa. ¿Cuándo sospechas síndrome de hemorragia alveolar difusa? Cuando hay sangre en el espacio alveolar. ¿Pero cuándo sospecho eso? Hay una triada. ¿Cuál es la triada? ¿Cuál es la triada? Cuando hay hemorragia alveolar difusa. Entonces puede haber anemia que no se sabe por qué, porque la sangre está en los alveolos. Cuando le tomas una radiografía al paciente, una tomografía, en lugar de que el pulmón se vea negro lleno de aire, se ve blanco por la presencia de sangre en los alveolos, ¿no? Entonces, ese paciente, obviamente, si está con sangre en los alveolos, va a tener hemoptisis. Si no, ¿cómo pues? ¿No? Obvio. Entonces, la triada es hemoptisis, es anemia de origen incierto y es pulmón blanco, ¿no? Esa es la triada de síndrome de hemorragia alveolar. ¿Y qué enfermedades generan hemorragia alveolar difusa? Las colagenopatías y las vasculitis, por ejemplo, lupus, por ejemplo, Wegener, etc., ¿no? Ahora bien, causa de hemoptisis masiva, muchas causas de hemoptisis masiva. ¿Cuántas es hemoptisis masiva? Más de 100 en 24 horas. Up to date. Incluso se alargó la lista. Van a ver ustedes, es más ciudades. Pero al final son 3 enfermedades más frecuentes en diferentes latitudes que dan hemoptisis masiva. Y no es diferente a nuestro medio, a nuestro hospital. Bronquiectasias, tuberculosis y cáncer de pulmón. Entonces recuerden eso y es lo que tenemos que buscar. Y lo encontramos muchas veces en el paciente. Vómica. ¿Qué es vómica? Paso a vómica. Evacuación brusca al exterior de un contenido líquido brusco, que por la cantidad a veces puede generar sensación de asfixia en el paciente. ¿Ya? Vómica puede ser de origen broncopulmonar, que es lo más frecuente que vemos, por el drenaje de una colección hacia la luz de un bronquio. Se activa la tos y sale hacia la parte exterior por la tos. Por ejemplo, un absceso de pulmón, una caverna tuberculosa, una bronquiectasia o un quiste pulmonar hidatídico complicado. También puede haber desde la pleura, menos frecuente, hacia la luz de un bronquio, hacia la cavidad oral, por la tos. O del mediastino, hacia la luz de un bronquio, hacia la parte exterior, por la tos. O de otra cavidad que no sea torácica, en comunicación con una luz bronquial. Suros lo pone así. Si hay un quiste hidatídico que se rompe a un bronquio, se activa la tos, sale el contenido del quiste, de la pleura, o de un contenido extratorácico, por ejemplo, un quiste hidatídico hepático. Vómito. Disney. Entramos a Disney. No voy a acabar. Disney. Bueno, ¿dónde acuerdo? Tampoco quiero, pues ya les dije, no quiero médicos a la carrera, sino médicos de carrera, obviamente. Entonces, caso clínico. Up to date. Perdón, Argentina, la última edición. Mujer, adulta mayor, 69 años, consulta por disnea progresiva hasta clase funcional 4. Van a hacer cuenta que clase funcional cardíaca es New York y clase funcional respiratoria la MRC. Bueno, no dice ahí. Ya, seguimos. Un mes de evolución, precedido de dolor en la región anterior del mitoras derecho. Mito seca. Examen físico, la presión está bien, la frecuencia cardíaca también está bien, ligera taquipnea, no tiene fiebre, satura de hemoglobina 92% con aire ambiente. En la auscultación pulmonar presenta movimiento vesicular abolido, eso va a ver la próxima semana. Matidez en el campo medio del mitoras derecho. Matidez, ¿de acuerdo? Se detecta un nódulo en el cuadrante superior externo de la mama derecha, o sea, hay un nódulo mamario. Adulta mayor. ¿Ya? En la radiografía de tórax se observa el mitoras derecho con opacidad homogénea hasta el campo medio, o sea, hay una radiopacidad homogénea. Y desplazamiento del mediastino hacia la izquierda. El problema está en el lado derecho. Entonces el mediastino empieza hacia la izquierda. O sea, estoy diciendo que hay un derrame pleural que está ocupando espacio y está el mediastino hacia el otro lado.
Entonces, ¿cuál es el síndrome que presenta esta paciente? ¿Qué desanima? Si fuera telectasia, el mediastino sería jalado hacia el lado. No, es el derrame nomás, tal parece. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dato del examen físico puede tener vinculación con su etiología? O sea, ¿es un derrame plural? Es un derrame plural. El derrame plural puede ser trasudado, exudado, kilotoras y motoras. Del examen físico, algo más que me puede decir que el derrame puede deberse a esto. No, eso suma derrame. El nódulo. El nódulo en la mama derecha. Porque ese nódulo podría ser una neoplasia. Y ese derrame puede ser una metástasis del cáncer de mama que está para estudiar. Entonces este paciente, aunque no pregunte a gente, pues tendríamos que hacer un estudio de líquido pleural, hacer una mamografía, ¿no? Y buscar una biopsia de ese nódulo, buscando la etiología. Entonces, pero vean ustedes cómo este paciente ingresa con este cuadro, ¿no? Dentro de disnea, ¿no? Y la disnea es una bandera roja, como la hemoptisis, como el dolor torácico, bandera roja. Y tenemos que recordar qué debemos preguntar en disnea. ¿Qué debemos preguntar en disnea? Velocidad de instalación, ¿no? Tiempo, ¿no? ¿Qué más? Posición, la gravedad, ¿no? ¿Algo más? ¿No? Agravantes, ¿cierto? Vean ustedes, la disnea, estas enfermedades o estos síndromes podrían generarla. Y debemos rápidamente testear y buscar que no sea. Y cada una tiene un patrón. Algunas corresponden al curso, otras no. ¿No? Y lo ponen en esta lista en este orden porque son de frecuencia y de mortalidad. Nosotros podemos clasificar el diferencial de dos maneras. Por frecuencia y por gravedad. ¿Y cuál debemos usar? Las dos. Ya, las dos, está bien. Pero cuando hay bandera roja, no te olvides la lista de gravedad. ¿Por qué bandera roja? No solamente por la frecuencia, sino por la bandera roja. Ponte el peor escenario. Si viene una paciente, primera opción, un infarto cardíaco, un síndrome coronal agudo, que puede ser dolor de pecho y puede ser disnea. Recuerden que los diabéticos, por la disautonomía, a veces ni les duele el pecho. Sus infartos son silentes, vienen agitados. ¿Ya? Ya hemos hablado ya la vez pasada de la alicia de dolor de infarto miocardio. Insuficiencia valvular aguda, es decir, una válvula cardíaca que está insuficiente, genera disnea, por alguna razón. Dirección de aorta, la vez pasada les mencioné, ¿no? Dolor tan intenso que el paciente lo priva, le genera 5, ¿no? Bloqueo cardíaco completo, el famoso síndrome de Stokes-Adams, ¿no? Que hay una viada, bradicardia y 5, ¿no? Bradicardia y 5. Taponamiento pericárdico, que mencioné la vez pasada, no la triada, ¿no? Pulso paradójico, corazón quieto, hipotensión arterial, ¿ya? ICC del cardiólogo, ¿no? Los criterios mayores y menores frámicos, ¿ya? Aunque ahora están buscando una clasificación por ecocardio, estamos en semio, seguimos con frámica nosotros, mayores y menores. Aquí, miren, recién llegó acá nuestro curso, de motoras, ¿no? ¿Está bien? Triada está en argente, ¿no? Disminución de vibración vocal del lado afecto, timpanismo del lado afecto, disminución vesicular del lado afecto. Asma aguda, lo dije antes, disnea, sibilancias, ¿no? Aspiración de cuerpo extraño, adultos mayores o la población pediátrica, ¿no? Embolia pulmonar, la triada especial les dije, las 3 banderas rojas. ¿Cuáles son las 3 banderas rojas de la triada de embolia pulmonar? Disnea, dolor torácico y hemoptisis. ¿En qué orden? Primero dolor torácico, luego disnea, luego hemoptisis, en ese orden. ¿Alguien me puede explicar por qué en ese orden? ¿Por qué hemoptisis al final? ¿También les dije? Se ocluye la arteria pulmonar, dolor torácico, súbito. Por la magnitud de la arteria, disnea. Porque también puede ser una arteria periférica, no da tanta disnea. Y luego, ¿por qué se hace hemoptisis? Porque ese tejido pulmonar distal, la obstrucción vascular, se infarta. Y luego de infartarse, se necrosa. Y luego que se necrosa, hemoptisis. Por eso decía, primero dolor torácico, luego disnea, luego hemoptisis. Leucosis pulmonar es neoplasia pulmonar, ¿no? Anafilaxia es
el paciente tiene urticaria o tiene angioedema, ¿no? Y puede generar disnea por broncoconstricción, ¿no? El edema de glotis es lo peor, es una pesadilla para lo que hacemos de emergencia, ¿no? O sea que la glotis se pone roja, se pone naranja y ocluida. ¿Cómo va a respirar el paciente? Tenemos que hacer una traqueostomía de emergencia, ¿no? Entonces, anafilaxia es urticaria y o angioedema, ¿ya? ¿Cuál es la peor? Angioedema, ¿no? ¿Cómo sabes que es angioedema? Edema de párpados, edema de labios, edema de cara, edema de manos. Así vienen a veces sin disnea, sí, pero a veces también vienen con disnea por sibilantes, por broncoconstricción, ¿no? Y lo peor que puede pasar pesadilla es edema de glotis, ¿no? Y tenemos que hacer una traqueostomía porque no se puede intubar, está todo cerrado, ¿ya? Contusión pulmonar, un traumatismo torácico y obstrucción de vía aérea superior, ¿no? Entonces vean ustedes, cada uno tiene un fenotipo, pero tiene un patrón diferente. La disnea es multidimensional. Esta flecha verde es nuestro curso. Aquí estamos nosotros. Miren todo lo que es disnea, ¿no? Todo lo que la parte emocional puede generar, puede exacerbar una disnea. La parte contextual, fisiológica, la parte cognitiva. Y aquí estamos nosotros. Para que se den una idea de que disnea no solo es respi, es cardíaco, es ni respiratorio ni cardíaco, y es contextual, y se puede alterar por las emociones. ¿Cuáles son las características que debo registrar en la historia? Se dijo, velocidad de instalación, duración, tiempo, posición, gravedad. Velocidad de instalación, Argente, ¿no? Argente, la última edición. Súbita, brusca, paroxística. Progresiva, instalación en semanas o meses, ¿no? Súbita, puede ser un infarto. Brusca, ¿no? Una válvula cardíaca que regurgita, ¿no? O un corazón insuficiente, o una crisis de asma, ¿no? Nos ha pasado. A la paciente asmática nos ha pasado, una asmática tranquila. Se le pidió una tomografía con contraste, no sé por qué razón. El contraste, la señora estaba tranquila y desesperado de sala de tomografía, la señora morada ahí, broncoespasmo por el contraste, ¿no? Pero era asmática, entonces ten cuidado. Embolia pulmonar, de motores, ¿eh? Esta revista Medicina, que cada 3 años se actualiza en Science Direct, tienen ustedes también. Claramente no, pero si instalación, si es brusca, 2 opciones, neumotórax o embolia pulmonar. Si es aguda, minutos a horas, asma bronquial en crisis, embolia pulmonar, ¿no? Si es gradual en días, por ejemplo un cáncer, o si es crónica en meses a años, un EPOC, una bronquitis, ¿eh? Entonces por la versión de instalación la puedes coger. ¿Cómo defines disnea? Sensación subjetiva, falta de aire. Es síntoma y signo, exacto. Síntoma, doctor, tengo agitación, disnea. Signo, le estás viendo que está agitado, ¿no? Entonces, signo y síntoma según el caso. Aguda o crónica, ya mencionamos. Posición. Ortopnia. ¿Cómo es la ortopnia? Claro. Entonces, en el punto dorsal está disneico, se sienta y se le alivia. Lo contrario es platipnia. Está parado sentado, disneico, se recuesta, se alivia. Trepopnia, la disnea del culto lateral. Bendopnia o flexopnia, disnea al amarrarse los zapatos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, por posición también debes tener presente la disnea, ¿ya? ¿Cómo se presenta la disnea paroxística en las noches? Interior mayor de falla cardíaca de Framing. Esto somos nosotros en RESPI, MRC, ¿ya? 0, 1, 2, 3, 4, según la disnea, grandes, medianos, pequeños esfuerzos de origen respiratorio. Esto lo van a usar en cardio, está en Argente, ¿no? En New York, ¿no? Este es para corazón insuficiente, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros en RESPI? MRC, ese de acá, ¿ya? ¿Cómo clasifica la disnea? Recomendación, aguda o aguda crónica, ¿ya? Ahí están las causas. Aguda, obstrucción de vía aérea, cuerpo extraño, crisis asmática. Subaguda, condensación exudativa. Crónica, EPOCs. Up to date. La disnea, ¿es de origen respiratorio o es de origen cardíaco? Respiratorio, broncoespasmo por diferentes razones, embolia pulmonar, neumotórax, bronquitis, neumonía.
¿Ya? Lo de cardiovascular le dejo al cardiólogo. ¿De acuerdo? Miren. Imbrinquen, afiaten, respiratorio, cardíaco, no respiratorio, no cardíaco, con agudas y crónicas. Y van a encontrar 6 casilleros. Y ahí trabajamos. Recomendación. Bueno, ha sido una maratón, discúlpeme. Ahí lo vamos a dejar. Y le agradezco, de verdad, si ha sido muy rápido, si alguien no ha entendido, vamos a regresar de pura varias veces otra vez aquí. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver